Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo esta bonita blusa o saquito para una bebé de 3 a 6 meses. Los materiales que vamos a utilizar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 65 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada y en la primera cadena un punto alto. Sacamos hebra, la estiramos un poco para dar altura, pasamos por 2 y cerramos y nos va a quedar una pequeña argolla. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, lazada y en la primera hacemos otro punto alto. Siempre vamos a estirar un poquito la hebra para dar altura. Pasamos por 2, cerramos. Repetimos 1, 2, 3 y en la primera hacemos el punto alto. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta que tengamos un total de 22 motivos. Cuando completemos los 22 motivos nos va a quedar algo así. Levantamos 3 cadenas de altura que pertenecen a un primer punto alto y dentro de esta primera argolla levantamos otros 3 puntos altos, pero de 2 sacadas. Vamos a pasar una vez, 2 veces y cerramos. Volvemos a repetir en el mismo lugar, sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y una tercera vez completamos el total de 4 puntos altos contando las cadenas del inicio como el primero. Hacemos lazada, pasamos a la siguiente argolla o motivo y hacemos un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Esto no lo vamos a tejer demasiado apretado, solamente un poquito flojo. Ya tenemos aquí el primero que son 4 puntos juntos, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas, un punto alto que forman una V y en el siguiente vamos a hacer un abanico, un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Y tenemos un abanico separado por 2 cadenas. Ahora vamos a repetir 5 V's. Tomamos lazada, pasamos a la próxima, hacemos un punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar otro punto alto. Ya tenemos la primera V. Así vamos a continuar 4 más para un total de 5. Después de las 5 V's hacemos otro abanico. Terminando las 5 V's y el abanico, ahora corresponden 4 V's. Pasamos con la primera, punto alto, 2 cadenas en el mismo lugar, punto alto. De ahí continuamos haciendo otras 3 para el total de 4, abanico, 5 V's, abanico, una V y un abanico, que sería exactamente igual a lo que tenemos aquí en el frente. Estas 5 pertenecen a la manga. Las 4 que vamos a tejer a continuación pertenecen a la parte de atrás o de enfrente, dependiendo cómo lo vayan a utilizar. Luego, 5 pertenecen a otra manga y el abanico, la V y los 4 puntos que pertenecen a la otra parte, ya sea de enfrente o de atrás. Llegamos al final de esta primera vuelta. Les voy a hacer un recuento una vez más para que no se confundan. Comenzamos con 4 puntos, una V, un abanico, 5 V's, un abanico,
4 Vs, un abanico, 5 Vs, un abanico, una V y 4 puntos juntos en el mismo lugar. Ahora sí vamos a comenzar con la siguiente. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto. Giramos y vamos a repetir un punto encima de cada uno. 1, 2 y 3. Contando las cadenas al inicio, completamos el cuarto punto. En esta parte donde tenemos la V, vamos a hacer 4 puntos altos, justo en el centro. 1, 2, 3 y 4. En esta parte del abanico tenemos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Encima de los 2 puntos vamos a repetir uno en cada uno. 1 y 2. Llegamos al centro, repetimos el abanico tal y como está. Un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Porque esta va a ser la forma en que va a ir aumentando o creciendo nuestro trabajo. Ya tenemos toda esta parte. Ahora corresponde la siguiente. Volvemos a hacer un punto encima de cada uno de los abanicos, tal y como hicimos en este lado. 1 y 2 que pertenecen al abanico en la parte de abajo. Ahora comenzamos con las Vs. Vamos a hacer 4 puntos dentro de cada una. 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a continuar con el resto. 4 puntos dentro de cada una. Cuando lleguemos al abanico hacemos un punto encima de cada uno de estos dos, abanico en el centro, punto sobre punto. En las Vs, 4 puntos en cada una y así vamos a continuar hasta llegar al final. Terminamos la segunda vuelta de punto sobre punto. Levantamos 3 cadenas, giramos y repetimos los primeros 4. Contando las cadenas ya tenemos 1. Siempre vamos a contar las cadenas como el primer punto. Completamos 4. Hacemos lazada y vamos a separar en el centro de este primer grupo de 4, justo aquí, vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Porque esta vez vamos a estar repitiendo la primera línea. Hacemos lazada, contamos 1, 2, 3 y 4, que sería el centro del siguiente grupo, y hacemos un punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Y ahora nos quedan, en vez de una, 2 Vs. Hacemos lazada, pasamos al abanico y los repetimos. 1, 2, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Pasamos a los siguientes grupos de 4 y justo en el centro hacemos Vs. Separamos así. En el punto número 2 hacemos punto, 2 cadenas y punto alto. Ya tenemos la primera. Continuamos con el resto, una V
en el centro de cada uno de los grupos de 4 puntos. ¿Dónde está el abanico? Abanico. Y en el centro de cada grupo, una V. Así hasta terminar en el final. Llegamos al final de la vuelta. Terminamos con los 4 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es repetir una vez más la vuelta de punto cerrado. Llegamos, hacemos las primeras 3 cadenas que pertenecen al primer punto y repetimos los otros 3. Y volvemos a tener 4 puntos. Ahora vamos a repetir esta vuelta que es de puntos cerrados. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo los 4 puntos dentro de la V. 1, 2, 3 y 4. Continuamos a la siguiente. Hacemos 4. Donde está el abanico, los 2 primeros, dejemos un punto encima de cada uno. Abanico sobre abanico, punto sobre punto del abanico, y donde están las V, 4 puntos en cada una. Así vamos a hacer toda la vuelta. Es exactamente igual, para que no se confundan, a la vuelta número 2. De ahí volvemos a repetir la vuelta número 3 y luego una vez más la vuelta de punto cerrado. Cuando completemos las líneas, aquí tenemos una de V, punto cerrado, V, punto cerrado, V, y ahora corresponde la de punto cerrado, pero en esta vuelta vamos a unir el espacio para las mangas. Solamente continuamos haciendo punto sobre punto. Llegamos a la parte del abanico donde normalmente corresponden 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos, pero como esta vez vamos a estar uniendo, solamente vamos a hacer los 2 puntos. Lazada, tomamos el otro extremo, lo doblamos así hacia adentro y completamos los otros 2 puntos que faltan. 1 y 2. Y ya tenemos unido el espacio para la manga. Ahora continuamos punto por punto. El primero que corresponde encima del abanico. 1 y 2. Llegamos a las V. Ahora hacemos 4 puntos en cada una hasta que lleguemos a esta parte del abanico. Hacemos 2 puntos, unimos con el siguiente lado, completamos los 2 puntos y de ahí punto por punto hasta llegar al final. Llegamos al final y ya tenemos las mangas listas. Levantamos 3 cadenas, giramos y repetimos punto por punto. 1, 2 y 3. Tenemos los 4 puntos del inicio. Ahora corresponde la vuelta donde tenemos las V's. Volvemos al centro de los 4 puntos y las repetimos. Punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar, punto alto. Y así vamos a continuar una por una. En el centro del grupo de 4 hacemos una V. Aquí está el espacio de la manga, pasamos directamente al centro del espacio y así vamos a terminar en el otro lado. Cuando terminemos en el otro lado, volvemos a repetir punto cerrado, donde hacemos los 4 puntos dentro de la V. Y vamos a seguir repitiendo las vueltas que necesitemos. Una vez de V's, una vez puntos cerrados. Una vez completamos el tamaño deseado,
En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 líneas en total desde la parte de arriba. Y esto mide un aproximado de 24 centímetros de largo por unos 22 centímetros de ancho, para que lo tengan como referencia. Así es como se ve. Si quieren hacerle alguna terminación en la parte de las mangas, lo pueden hacer con puntos cerrados, como esta parte. Pero en este caso yo lo voy a dejar así, porque me gusta cómo se ve. Pero cada uno decide cómo le va a hacer. Llegamos al final. Cortamos. Hacemos el nudo. Lo ajustamos y lo vamos a esconder. Me gusta esconder la hebra porque tenemos la opción que si por algo queremos hacerle un cambio, es mucho más fácil de encontrar la hebra para continuar. Y cortamos lo que nos quedó. Ya la tenemos lista. Pueden utilizar botones, cierres de cualquier tipo que ustedes gusten. Yo voy a estar tejiendo un cordón que lo voy a usar en forma cruzada. Voy a tomar una aguja lanera para colocar las perlas. Ahora sí hacemos el nudo. Bajamos la perla y comenzamos a tejer la cadena. Esto es para que la perla nos quede por dentro. Terminamos la cadena aproximadamente unos 70 centímetros de largo. Cortamos la hebra un poquito larga. Pasamos una vez más la aguja. Esto es porque la perla tiene el hoyo pequeño y no cabe por el gancho que estamos utilizando. También pueden ayudarse con un gancho más delgado. La pasamos, retiramos la aguja y colocamos la perla y hacemos el nudo. Nos aseguramos de que quede bien ajustado para que no se suelte. Y podemos esconder un poco la hebra o darle un segundo nudo. Cuando lo tengamos listo, cortamos el sobrante. Tenemos el cordón listo. Lo vamos a pasar. Pueden comenzar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba para amarrar en la parte de abajo o para amarrar en la parte de arriba. Yo voy a comenzar de abajo. Aquí tenemos dos puntos. Ahí vamos a colocar el primero. Y luego en el otro lado exactamente en el mismo lugar. Vamos a tomar las dos perlas, estiramos el cordón hacia arriba para asegurarnos de que están las dos partes exactamente iguales. La de este lado la vamos a pasar por el otro lado tomando así dos cadenas. Y la del lado contrario en el otro lado, hacia abajo. Y lo vamos estirando. Ya nos va quedando cruzado. La del lado derecho lo pasamos hacia el izquierdo. Y el del izquierdo en el derecho. La volvemos a llevar por el sentido contrario en el segundo hacia abajo y hacemos lo mismo con el otro. Y así vamos a continuar hasta llegar a la parte de arriba. Una vez llegamos a la parte de arriba, nos sobró esta línea que la vamos a dejar porque si no los cordones quedarían hacia adentro. Hacemos un pequeño lazo, aunque también pueden hacer un nudo. Y listo. Este cordón nos da la opción de ponerlo más abierto o más
cerrado. Ya terminada, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.